Buenas noches. ¿Recuerdan ustedes lo señalado el día de ayer por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, por quienes están actuando en el diálogo, que quieren manifestaciones por parte del gobierno? Bueno, el gobierno hoy, Maduro dijo, podemos hacer las elecciones de Amazonas el 20 de diciembre. En passant, así. Bueno, lo que sí está en movimiento es el país. Pacientes, médicos, diputados de la unidad, el alcalde del municipio de Sucre, Carlos Ocari, se concentraron en Chacao para marchar hacia la Nunciatura Apostólica, en lo que denominaron la Marcha de los Récipes, para exigirle al gobierno la apertura del canal humanitario. Veamos. Estoy aquí por el derecho a la salud, por el derecho a la medicina. Con récipes en mano, militantes de la Tolda Amarilla, junto a diputados de la Unidad, marcharon para exigir a la Iglesia y a UNASUR haga cumplir el acuerdo de la mesa de diálogo de abrir el canal humanitario. Y no ha habido de parte del gobierno nacional, sino indolencia total cuando vemos a la ministra de Salud planteando que solamente existe un déficit de 15%, cuando vemos a Delcy Rodríguez que dice prácticamente que existe garantía de los derechos humanos en materia de salud, mintiendo de manera sistemática. Los pacientes de zonas rurales del país acudieron al llamado a protestar y narraron parte de la zozobra que viven por la escasez de fármacos que alcanza casi el 90%. Este es uno de los que tengo, mire, una medicina sencilla, los sartán potásico de 50 miligramos. La otra que yo utilizo es finasteride, tansulón. Y la otra, los parches para el Alzheimer, no se consiguen tampoco. El medicamento está incompleto, por lo tanto corro el riesgo de quedar ciega. El recorrido transcurrió en paz por Chacao, luego entraron al municipio Libertador de Caracas hasta llegar a la Nunciatura Apostólica, donde fueron recibidos por el representante del Vaticano. Ayuda humanitaria mediante Cáritas, que nuestra Iglesia Católica, que la organización Cáritas de Venezuela pueda garantizar el acceso de medicina a todos los estados de nuestro país. Lograr que sea el mismo secretario general de la OEA quien canalice todas las ayudas por parte de los estados, de todos los estados que hacen vida en la OEA, para que el gobierno de Venezuela acepte la ayuda en medicamentos para la diabetes, la atención, quimioterapia, para todos los pacientes de nuestro país. Algunos países de Europa que han dicho, estamos dispuestos a apadrinar hospitales de Venezuela, hacernos cargo del Hospital JM de Los Ríos, garantizarle a todos los niños de este hospital medicinas, insumos médicos y equipos quirúrgicos. Le exigimos al gobierno que deje sus diferencias internas, que se pongan de acuerdo, que sean serios, no solamente la actitud ante la OEA. Lo que se ha acordado no se está cumpliendo. Los manifestantes dejaron a las puertas de la Nunciatura los récipes médicos de los fármacos que no consiguen como evidencia de la crisis de salud que vive Venezuela. El que habló antes de Carlos Ocari es José Manuel Olivares, médico de Vargas. Por el otro lado, el tema de la comida. Representantes de Empresa Polar presentaron el acuerdo alcanzado con productores agrícolas y trabajadores para que el Vaticano lo lleve a la mesa del diálogo. La empresa recordó que sus 3 plantas productoras de harina precocida de maíz se encuentran totalmente paralizadas por falta de materia prima. Esto disgustó aparentemente al presidente de la República, y Lorenzo Mendoza, presidente de Empresa Polar, fue retenido por funcionarios del INAH en el aeropuerto de Barquisimeto. ¿Qué ocurrió? Él tenía un compromiso en Quito, Ecuador, y resulta que no dejaban que su avión particular despegara. Y cuando le preguntaban, órdenes de Caracas, decía. Llegaron funcionarios del SEBIN, pero ¿qué ocurrió? Y aquí lo interesante, que el aeropuerto se fue llenando de gente, y de más gente, y de más gente. Lorenzo Mendoza dio un discurso por Periscope, etcétera, y aquello se fue llenando de gente, hasta que llegó el momento que, ¿qué vamos a hacer con este gentío? Y lo autorizaron para que se fuera
y se fue vía línea aeroportuaria. Mientras esto ocurre en el país en las dos áreas más importantes, alimentos y comida, ¿qué pasa en Nueva York? Hoy es el último día de audiencia, mañana no hay audiencia. Nos vamos directamente con quien ha cubierto esto desde el comienzo y en esta etapa, Maybor Petit. Maybor Petit, buenas noches. Muy buenas noches, Leopoldo. Gracias por recibir nuestra llamada. ¿Qué nos puede informar? Hoy fue la presentación final de la Fiscalía y de la Defensa para presentar el caso ante el jurado. La Fiscalía abrió la sesión con una serie de grabaciones donde se podía escuchar directamente las voces de los acusados preparando la conspiración. La razón por la cual hicieron esa presentación de esa manera fue porque la defensa se encargó de acabar con la credibilidad de los informantes confidenciales que había utilizado la DEA para esta operación. Pues la propuesta fue poner en boca de los mismos acusados la conspiración como tal, y así se planteó. Hoy de hecho se revelaron nuevos elementos para que el jurado tenga la oportunidad de evaluarlos. El fiscal dijo que era necesario que cada uno de los miembros del jurado se dedicara a estudiar las evidencias y dejar de lado los argumentos. Posteriormente, la defensa subió al estrado nuevamente y trató, como ha sido la estrategia en los últimos días, de descalificar ya no solamente los informantes de la DEA, sino también a la Fiscalía y a los agentes de la DEA. Ellos dijeron que el agente Sandalio González, que había estado al frente de la operación, no tiene que revisarse porque no es un profesional capaz de mantener la objetividad en su trabajo y capaz de tener un control sobre la fuente. La propuesta de la defensa fue muy dura, las críticas fueron extremadamente destructivas para lo que es el sistema de justicia norteamericano, y ellos apelaron a las emociones del jurado para decir que los dos jóvenes, que eran muchachitos muy buenos, no eran capaces de hacer una trama como la que había planteado tanto los informantes de la DEA como los agentes como tales, y que eran única y exclusivamente como un premio para que el agente Sandalio González subiera en su carrera y para que los otros individuos que participaron en esa conspiración trabajaran y lograran bajar sus años de sentencia en las cárceles donde se encuentran en estos momentos. ¿Cuál es la impresión suya? Siempre le pregunto quién ganó el round de hoy. Hoy pareciera que la cosa estuvo pareja, Leopoldo. La defensa apeló a los sentimientos del jurado y hoy presentaron a los dos sobrinos de la pareja presidencial como si fueran unos muchachitos que van a la escuela católica. Y por otro lado, la Fiscalía presentó las voces de los acusados señalando que estaban cometiendo un delito o estaban preparando una conspiración. El jurado no opina, el jurado no mira, el jurado trata de desviar la mirada cuando uno los está mirando a ellos. Así es que mañana tendremos una solución a esta crisis que se ha venido presentando en la última semana contra la defensa y contra la Fiscalía. Pero mañana el jurado, ¿cuándo empieza a deliberar el jurado? Mañana a primera hora está prevista una reunión con el juez Paul Crotty, donde van a producirse las instrucciones del caso. Él dijo que esa reunión iba a tardar aproximadamente 2 horas. Y posteriormente empezarán las deliberaciones. No se sabe todavía, de hecho la defensa está preguntando, la Fiscalía también, pero nadie sabe exactamente cuánto tiempo se van a llevar las deliberaciones, por lo que no tenemos preciso si la solución y el veredicto se va a presentar. Ahora, cuando el jurado empieza a deliberar, no puede salir del sitio donde están, ¿no? No, ellos se encuentran aislados en un salón y no pueden salir hasta que no se produzca la solución. Sin embargo, el juez advirtió que probablemente si no había una unificación de criterios para producir el veredicto,
se podría pasar hasta el día lunes, pero hemos visto cómo el juez de la causa ha estado tratando de darle velocidad porque él quiere cerrar el caso antes del Día de Acción de Gracias. Bien. Acción de Gracias, que es la próxima semana. Ciertamente, por eso él quiere que el veredicto se produzca lo antes posible. Ahora, entonces lo más probable es que se pudiera producir lunes o martes, ¿no? Los abogados también estaban pensando que se podría producir mañana mismo en la noche. Ok. Así que estaremos informando porque no sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir. Lo que sí está claro es que mañana empiezan las deliberaciones finales y si el jurado tiene algún criterio ya previamente establecido, entonces producirían un veredicto que, recuerda, tiene que ser unánime y bueno, ya lo veremos mañana, ¿no? Maybor, entre los periodistas que cubren la fuente, que ya han ido tantas veces a la fiscalía, ¿qué hablan entre ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Hoy justamente estuvimos al final de la sesión compartiendo opiniones. Sí, siempre hay un cafecito y se habla y esto. Muchos periodistas son americanos y hay un grupo de periodistas latinos, pero los americanos son del criterio de que ellos van a ser condenados, porque uno de los periodistas de Reuters, que trabaja en la corte desde hace más de 25 años, me comentaba que, obviamente, recuerda que los acusados por delitos de narcotráfico normalmente no van a juicio, ¿ok? Solo el 3% va, y cuando van, normalmente la fiscalía presenta unas evidencias tan fuertes que no son capaces de ganar el caso, es decir, que los señores que van a juicio normalmente son sentenciados, pero con sentencias más severas que los otros que no se declararon, que no fueron a juicio, es decir, que se declararon culpables. Y él me comentaba justamente que él pensaba que este era un caso rutinario y que la única diferencia es que los dos acusados eran familiares del presidente de Venezuela, pero de lo contrario, todo el resto de las cosas lucía para él como normal y había pasado 25 años viendo los mismos juicios y él me dice, sin duda alguna, yo creo que van a ser condenados. Bueno, de todas maneras, esperaremos. Muchas gracias, Maybor, y estaremos pendientes. Yo no tengo opinión al respecto porque tenemos que esperar, ahí está muy claro las piezas y el jurado es el que va a decidir, así es que probablemente mañana tengamos una información importante sobre el caso. Así es que... Hablaremos. Seguramente sí. Ok, muchísimas gracias, Maybor Petit. Gracias, Maybor. Y para cerrar, agárrense, abróchense los cinturones. El piso del cambio del dólar con el bolívar, el piso, 2.150. Llegó cerrando a 2.500. 9:13 minutos de la noche. Breve pausa. Zona el 20 de diciembre. En passant, así. Bueno, lo que sí está en movimiento es el país. Pacientes, médicos, diputados de la unidad, el alcalde del municipio Sucre, Carlos. Buenas noches. ¿Recuerdan ustedes lo señalado el día de ayer por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos? Por quienes están actuando en el diálogo, que quieren manifestaciones por parte del gobierno. Bueno, el gobierno hoy, Maduro dijo, podemos hacer las elecciones de Amazócari. Se concentraron en Chacao para marchar hacia la Nunciatura Apostólica, en lo que denominaron la Marcha de los Récipes, para exigirle al gobierno la apertura del canal humanitario. Vean.